El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, yo estuve desde temprano pidiéndole al Señor una palabra, me llevó un versículo que yo digo, pero Señor, ¿cómo viene la mano? ¿De esto hay que hablar? Sí, hay que hablar de eso. Bueno, es más bien como para que fuera una enseñanza, por eso que ella decía, bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, porque en realidad hay muchas, pero muchas cosas que están ahí metidos en esos versículos que quiero compartir con ustedes, y la verdad que no sé qué es lo que va a hacer el Señor. Vamos a aprender, pero quizás vamos a lograr ser inspirados por el Señor para hacer alguna que otra cosa. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es en el capítulo 4 de Apocalipsis. Mirá qué tema, ¿no? Ahí hay muchísimos elementos que están inmersos en el trono de Dios, pero que tiene que ver con el proceso de la adoración celestial. Y Él, por supuesto, quiere revelarnos, porque justamente en este año Él dijo que se ha establecido en este lugar como su trono. Entonces tenemos que saber qué es lo que está en ese lugar. Vamos a leer ahí el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Queridos, cuando el enemigo trató o intentó tentar a nuestro Señor, lo llevó a la cima, lo llevó a un lugar alto. ¿Por qué? Porque desde arriba se ve mejor. Así que decirle a tu compañero ahí, si querés ver lo que va a suceder, subí allá. Tenés que subir, esa es la idea, subí allá. La voz de trompeta del Señor invitó cordialmente a Juan a subir al cielo para que desde un punto más elevado, desde una perspectiva distinta, pueda él contemplar mucho mejor los acontecimientos que iban a tener lugar en el mundo. Pero todo esto tiene que ver con nosotros y con nuestra propia persona. De esa misma manera, si tú quieres tener una perspectiva distinta de hacia dónde se encamina tu vida, cuáles son las decisiones que tienes que tomar para llegar a cierto lugar, cuáles son los acontecimientos para tu propia vida, qué camino seguir, hacia dónde estás yendo, qué destino te espera, tenés que subir. Así que decirle, tenés que subir. Ahora yo te voy a explicar qué significa subir, porque en este caso se está refiriendo a dejar atrás cosas físicas, a dejar atrás las cosas naturales, las cosas terrenales, para poder conectarnos con el Señor y recibir nuevas revelaciones superiores que tiene Él para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener nuevas revelaciones del Señor? Revelaciones no solamente para decir, tuve una revelación en cuanto a la palabra, para poder predicar o lo que sea, sino que el Señor te revele hacia dónde vas, qué camino seguir, qué es lo que tienes que hacer, qué va a acontecer y qué futuro te depara. Eso es muy importante, de eso se trata. Entonces, tenés que subir, y para subir tenés que hacer eso. Ahora, lo que el Señor Jesucristo pretendía de Juan no era solamente de mostrarle las cosas que iban a suceder en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo terrenal, sino también en el área espiritual. La palabra del Señor, de la adoración de los montes, que estaba hablando justamente. Miren que cuando ella preparó las canciones y eso, no sabía ni ahí de qué íbamos a conversar, y me sacó parte del sermón. Pero bueno, está. Son cosas que... Ustedes saben que como yo no sabía cómo venía la mano, y digo, Señor, ¿será que? Viste que a veces uno tiene cierta... Pero si tú dijiste, vamos a hablar de lo que tú digas. Pero cuando en la primera canción nomás ya comenzó esa adoración que tenía que ver con la adoración celestial y el Espíritu Santo, digo, está, Señor. Confirmación que el Señor te va a hablar a tu corazón. Cordial y decirle, Dios te va a hablar. Ok, entonces, ahora el Señor nos invita, queridos, a superar fronteras. Ahora el Señor nos invita a ir a otros niveles, pasar las fronteras físicas de nuestro propio entendimiento, de nuestro propio raciocinio, de nuestra propia comprensión, y cruzar la puerta abierta que está en el cielo. Acuérdense que leímos, miré y aquí la puerta abierta en el cielo, por eso este título del sermón se llama Una puerta abierta en el cielo. Pasar esa puerta hacia una dimensión mayor de adoración. 3 amén. Wow.
Escuchen, dijo el Señor, acá hablando de los montes, la pastora dijo, los montes de adoración de hoy ya no son aquellos montes que son los lugares altos donde se hacían las adoraciones normalmente, sino que los montes de adoración, los altares de adoración hoy por hoy son nuestros corazones. Por eso que el Señor le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Juan 4:23. Entonces, la referencia a la voz como de trompeta, cuando dice acá que estuvimos leyendo, miré y aquí una voz, y la primera voz que oí, lo primero que escuchó él, fue una voz como de trompeta que hablaba con Juan. Y esta referencia como de trompeta no solamente es el nexo para conectar dos visiones, sino que para un judío, cuando escucha esto, de inmediato reacciona. Cuando sabe que va a sonar el shofar o cuando escucha el sonido del shofar, sabe que algo muy importante va a escucharse. Todo de acuerdo a qué sonido tenga ese shofar, esa trompeta. ¿Por qué? Porque siempre que Dios habla, algo importante va a decir. Digan, siempre que Dios habla, algo importante va a decir. El Señor no es como nosotros que por ahí decimos cosas que no tienen importancia. O decimos cosas que muchas veces ofenden o decimos cosas que son bobadas. No. El Señor siempre que habla, algo importante va a decir. Acuérdense que la trompeta sonó en el monte Sinaí cuando los 10 mandamientos fueron entregados. Acuérdense que la trompeta sonó también, cuando comenzó el año nuevo. Acuérdense que al inicio de la fiesta de las trompetas suena el shofar. Además también Juan sabía, porque el Señor le había revelado que el último día, es decir, la fiesta de las trompetas, de acuerdo a las Escrituras, esa fiesta preciosa del Señor, ¿sí? Esa fiesta es un simbolismo de la segunda venida del Señor. Y dice la Escritura ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, Juan sabiendo eso, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Wow, es una de las... Hay un antes y un después de la fiesta de las trompetas. Por eso que existe el año nuevo y el año que pasa. Por eso que Jesucristo se establece como el día en que Él va a retornar. No poniendo fechas, pero sí es establecido por las fiestas solemnes de Levítico 23. Así que Juan sabía que por el sonido de la trompeta, que por la voz de su maestro, que sabía que cuando Dios iba a hablar algo bueno iba a ser, y que seguramente él iba a obtener una nueva revelación. Cuando Jesús habla, trae revelaciones. Entonces Dios te invita a subir para recibir revelaciones. ¿Me está entendiendo? Bueno, por ahí lo vamos llevando. Ahora, si vamos a capítulo 1, 2 y 3, que estuvimos dando una leidita de Apocalipsis, por eso esto es más bien como una enseñanza, pero vamos a ver que el Señor puede traer de rema para nuestros corazones. Si vamos a esos 3 capítulos, el Señor Jesucristo le estaba hablando a Juan en la tierra, pero ahora en el capítulo 4 cambia el panorama, cambia el escenario y se lleva a Juan al cielo. Ahora se lo lleva al cielo. El Señor también a ti te ha estado hablando desde tu perspectiva humana. Siempre en un principio el Señor te habla a tu altura para que tú lo puedas entender. Pero como tú comprendiste lo que es el Señor y quieres más de Él, Él también ahora quiere más de ti. Y ya no te va a dejar solamente con los pensamientos humanos terrenales, sino que te invita a subir al cielo. Y te abre una puerta para que puedas tener nuevas revelaciones. Digan conmigo, nueva revelación. Entonces, Él quiere que estés con Él. Por eso te invita a que aceptes esta invitación. Yo diría ineludible. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? ¿Cuántos quieren decir, Señor, vos me invitáis, yo voy, a donde sea? Y sobre todo, si te dice, ven conmigo, subí acá, que yo te voy a mostrar lo que va a acontecer. Subí acá. Tenés que subir ahí, una nueva dimensión. Qué lindo. Entonces, dice en el capítulo 4, pero el versículo 2, que Juan fue transportado al cielo en un instante, dice un toque, dice acá en el espíritu, pero dice espíritu con E mayúsculas, o sea, la TLA te traduce más claro, y dice así, en ese mismo instante quedé, dijo Juan, bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo. O sea, las revelaciones del Señor vienen por inspiración del Espíritu Santo.
En el anhelo que tenemos, en la búsqueda del Señor que tenemos, en el anhelo de estar con Él, en obedecerle cuando Él te hace una invitación cordial, entonces el Espíritu Santo va a venir y te va a traer nuevas revelaciones y vas a comenzar a ver cómo Dios ve. Cuando vos ves como Dios ve, hablas como Dios habla. Y cuando hablas como Dios habla, las cosas suceden. De eso se trata. Él comienza a mostrar muchas cosas. Queridos, nosotros como seres humanos no estamos diseñados para ver el cielo, para ver el trono de Dios, para ver las cosas espirituales de una manera física. No estamos diseñados para eso. No podemos ver la eternidad con ojos físicos. Solamente el Espíritu de Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando obedecemos su orden, Él puede hacernos subir para ver sus maravillas. A decir, pero muy lindo todo, estoy aprendiendo, pero ¿por dónde viene la mano? Ya va a venir. Quiero decirte como historia, Juan no fue el primero que subió a que Dios le permitió ver el cielo. No fue el primero. En un sueño Jacob, ¿se acuerdan? Vio una escalera alta, 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 alta. Ángeles que subían y bajaban. Todavía cantamos eso. Suben y bajaban. Llegaba hasta el cielo y dice el versículo 13 del capítulo 28 de Génesis, desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía. Es decir, Dios le decía lo que había de acontecer. Dios le revelaba lo que iba a pasar. Y a tal punto de que Jacob exclamó, ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. 28:17 de Génesis. ¡Qué impresionante! También fue invitado Jacob cordialmente a subir arriba. Y el Señor le reveló muchísimas cosas. Pero no fue el único. También Isaías, también Ezequiel, también Daniel, todos ellos tuvieron revelaciones. Yo tengo los versículos, pero no te los voy a dar. Si algunos los quieren, después se los paso. Pero en realidad todos vieron cosas impresionantes. Todos miraron cosas que no podían entender. El Señor les mostró cuando los llevó allá cosas impresionantes que quedaron asombrados, maravillados, atónitos, estupefactos. Y la reacción de todo ser humano al ver esas cosas impresionantes. Por supuesto, uno de ellos dice que se desmayó, otro quedó paralizado, otro cayó como muerto, otros, pero todos hicieron algo. Todos escucharon voces y a todos les fue revelado algo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que acontece cuando, es decir, tu naturaleza humana no puede soportar muchas veces el poder, no puede soportar la presencia del Señor? Por eso hay veces que personas, el Señor quizás no los lleva al cielo, pero los toca con su presencia y no aguanta el cuerpo físico y se cae. Pero estas personas quedaron como atónitos. El mismo Juan, dice ahí la Escritura de que el mismo Juan tuvo una experiencia así, quedó como muerto. Cuando pasó esto, dice, cuando lo vio, cayó como muerto a los pies. Pero todos, absolutamente todos, recibieron revelaciones. Otro que tuvo una experiencia así fue Pablo. ¿Se acuerda? Pablo tuvo una experiencia, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y quedó como loco, al tercer cielo, al mismo trono de Dios. Pero él no lograba entender nada, estaba mareado, no sabía si era en el cuerpo, si era en el espíritu, si era aquí, si era allá, no sabía ni siquiera si era él. Así que como no sabía ni siquiera si era él empezó a hablar en tercera persona y puso, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, estaba con un peludo bárbaro, dice, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Impresionante. Ahora, curiosamente, a Pablo no se le permitió decir lo que había visto, pero sin embargo, a Juan, lo contrario, le dijo, escribí lo que ves. Si Dios le permitió escribir a Juan lo que estaba viendo, es porque Él quería que nosotros también descubriéramos qué es lo que está en el cielo. Que es el trono de Dios. La visión de Juan comienza con una puerta abierta en el cielo. Toda visión y toda revelación comienza con una puerta abierta en el cielo. Esto de la puerta abierta contrasta con la otra puerta cerrada que le estaba hablando Jesucristo a la iglesia de la Odisea cuando dice que le estaba golpeando del lado de afuera, esperando que del lado de adentro le abrieran para que él pudiera entrar. Estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, el que me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, esto contrasta porque ahora la puerta del cielo está abierta. Ahora la puerta está disponible y el Señor te está invitando a entrar.
Escucha bien, esta puerta celestial no siempre estuvo abierta para todos los hombres, no siempre estuvo abierta para nosotros los pecadores. Fue Cristo quien se presentó como la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta, y prometió que todo aquel que entrara por él, que entrara por esa puerta, sería salvo. Ya lo que dice la Escritura en Juan 19: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo lo consiguió? Mediante la cruz. Mediante la cruz Él rasgó el velo que nos separaba de Dios, nos libró de nuestro estado pecaminoso, de nuestras maldiciones, y no solamente nos trajo salvación eterna, sino que ahora podemos entrar y salir con libertad. Y no solamente podemos entrar y salir con libertad, sino que también vamos a encontrar alimentos. Alimento, es decir, todo lo que necesitamos para subsistir, ya sea en lo físico como en lo espiritual. Luego Juan, ¿qué hace? Ve al trono de Dios en el cielo, y es importante tener en cuenta que la palabra tronos en Apocalipsis figura 40 veces. 40 veces. Eso marca una importancia muy grande. ¿Qué te recuerda? Que Dios continúa sentado en su trono. Digan: Dios continúa sentado en su trono. Es muy importante, queridos. El Señor promete mostrarle a Juan, pero a nosotros también, las cosas que van a suceder. Ahora, no dicen las cosas que podrían suceder, no dicen las cosas que a lo mejor puedan pasar, no, sino que sucederán. Digan: sucederán. Esta declaración es muy importante, queridos, porque cuando dice que va a suceder las cosas, pone de relieve el carácter ineludible de los acontecimientos que sí o sí van a pasar. Sí o sí van a acontecer. No va a haber de ninguna manera alguna acción humana, no va a haber ninguna fuerza diabólica que pueda impedir que Dios cumpla su promesa. De ninguna manera. Dios cumple su palabra. Digan conmigo: pase lo que pase en la tierra, Dios cumple su palabra. Codear a tu compañero para sacarle frío y decirle: sucederá. Sucederá. Vamos a seguir, porque esto es capítulo 4 de Apocalipsis. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien, entonces, ¿qué me llama la atención aquí? Y seguramente a vos. ¿Qué es lo que te llama la atención acá? En primer lugar, que hay un trono, ¿no? Dice el hecho acá: hay un trono establecido en el cielo, pero también dice que ese trono no está vacío. El trono superior del universo está ocupado. Tiene uno que comanda la batuta. Así que decirle a tu compañero: Dios está al control de todo. Tenemos que entender que esto no es solamente palabrería. Está establecido en la palabra, y si la palabra lo dice y Dios lo suelta, es porque esto es una realidad. Ahora, no cabe duda de que Satanás, por supuesto, se ha hecho fuerte desde el momento en que Adán concedió la posta y entregó todo, y bueno, cuando decidió pegar y se unió de ese modo a la rebelión contra Dios, como que Satanás agarró lugarcito, ¿no? Pero Dios nunca jamás ha abdicado, por así decir, y ni lo va a hacer. Dios, el creador del universo, sigue conduciendo la historia, sigue teniendo el control y sigue planificando, y va hacia la meta que Él mismo se ha fijado, y nadie lo va a poder detener. Lo mismo acontece con tu vida. Dios no ha perdido el control de tu vida. Quizás tú vayas de aquí para allá y estás de una manera muy desprolija en algunas áreas de tu vida. Pero el Señor sencillamente te mira. ¿Viste como cuando vos vas a pescar un dorado o una boga? ¿Cuántos pescaron un dorado o boga en algún momento por acá? Allá, 1 y 2. Bien. ¿Y manguruyú, surubí? ¿Y alguna vieja al agua? Pero el dorado, sobre todo, querido, el dorado, viste que hay el dorado es un animal de mucha fuerza, ¿tá? Porque está en su hábitat, y bueno, son de esos animales que nadan contra la corriente. Pero cuando pica se llama cuando agarra el anzuelo y lo ensartaste, digamos, no podés traerlo de golpe y porrazo al dorado, por la fuerza que tiene te corta las manos, pero sin embargo él se resiste, y tenés que dejarlo. Y tenés que dejarlo que vaya para aquí, que vaya para allá, porque vos ya lo tenés agarradito.
y se cansa y va. Y si lo traes un poco, salta, ¿verdad? Es un relajo bárbaro y salta y se chapotea por todos lados. Y lo vas trayendo despacito. Bueno, queridos, nosotros muchas veces somos como el dorado. El Señor nos tiene agarrado con lazos de amor. Y nosotros porfiamos, no queremos salir de nuestra hábitat. No queremos dejar ese vicio que me está matando y que está matando a mi familia. No queremos dejar esas inmundicias que muchas veces tenemos como seres humanos, porque todos tenemos problemas. Acá nadie puede decir, si yo digo, levante la mano quien no tiene problemas o adicciones o ataduras o lo que sea, o malos pensamientos o que habló mal alguna vez de alguna persona. Nadie puede levantar la mano, porque si es así, dice que le hacemos a Dios mentiroso, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Todos tenemos problemas. Pero ¿cuántas veces nos resistimos cuando el Señor nos quiere traer a Él? Porque no queremos salir del hábitat. Entonces chapoteamos y tiramos para todos lados, pero ¿cuántos saben que el Señor no pierde el control? Decirle a tu compañero, Dios te tiene amarrado con lazos de amor, atados a un destino ciego, producido por fuerzas incontroladas. No. Ya tenemos marcado nuestro destino, pero nosotros decidimos cuál será nuestro destino. El Señor ya sabe, si tú tomas tal o cual camino, ¿a dónde vas a ir a parar? Lo que Él se dispuso a no saber es qué decisión vas a tomar. Y eso es muy importante, ¿ok? Entonces, el trono inmutable de Dios, el trono poderoso de Dios, el trono impresionante y eterno de Dios está por encima de cualquier trono terrenal, por más bonito, por más poderoso que sea. El trono de Dios está en el cielo y reina sobre todos los tronos que existen en la tierra. Una lección que tuvo que aprender Nabucodonosor cuando se enorgulleció contra Dios, cuando no reconoció a Dios como Dios y cuando no le quiso dar gloria. Todo ser humano normalmente, cuando se enaltece de tal manera, se llena de orgullo diciendo todo, como dijo Nabucodonosor, todo lo que hice con la fuerza de mis manos. Cuando se enorgullece de la labor que ha logrado sin darle la gloria a Dios, normalmente paga las consecuencias que pagó este. No creo que lo haga de esta manera, pero mirá lo que le pasó a Nabucodonosor cuando no le quiso dar la gloria a Dios. Era uno de los reyes más grandes. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuántos de nosotros entendemos esto? Lo tuvo que tratar con un rey, pero ¿y nosotros, como reyes y sacerdotes que somos? Que el Señor, por favor, que no nos vaya a pasar esto de que tengamos que estar con estos fríos, carchas allá afuera comiendo pasto, que se crece en la garra y dice que se le crecía el pelo como alas. No. Una manera de decir, es terrible no darle la gloria a Dios. Es terrible ser orgullosos y pensar que todo lo que tenemos y hacemos es por nuestra propia cuenta y por nuestros propios méritos. Horrible. Vivimos como bestias. Seguimos, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y por supuesto no está haciendo alusión acá del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que está dando ciertas sugerencias que nos transmiten la idea de la belleza del trono. La expresión semejante a piedra de jaspe y cornalina es difícil de determinar. ¿Debido a qué? Y debido a la carencia de terminología científica entre los antiguos, y por lo tanto los nombres que ellos usaban en ese tiempo no se corresponden mucho a los nombres que usamos nosotros en la actualidad. Pero lo que sí podemos saber y entender es que Juan fue atraído por la belleza, por algo impresionante, por el color, por el resplandor de la luz del reino, del trono, y bueno, y él la comparó con las piedras preciosas más bonitas que él conocía, y entonces soltó todo eso impresionante. Queridos, todo eso, después vamos a estar conversando, todo eso está en el trono de Dios. Y una vez más te digo, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde se ha establecido el trono de Dios? Tócate el corazón así. Acá está el trono de Dios. Así, pero es que todo eso tengo todo ese bicherío, todo ese resplandor y todo ese... Vamos a seguir hablando. Y mira qué lindo que está esto. Entonces, queridos, vamos a seguir acá. Dice 4
3 de Apocalipsis, la parte B. Había alrededor del trono un arco iris. ¿A dónde nos conduce? Si yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes cuando yo les digo arco iris en la Biblia? ¿A dónde van? ¿A dónde? A Noé. Muy bien. ¿Por qué tienen miedo de hablar? ¿O que tienen el tapabocas? A Noé, siempre vamos a Noé. Escuchamos hablar del arco iris y ahí vamos a Noé, nos conduce después del diluvio. Cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios, y le ofreció ofrenda al Señor, entonces ahí fue cuando Dios le hizo una promesa que iba a afectar a toda la humanidad por todas las generaciones, que nunca más destruiría la tierra por medio del agua. Dice Génesis 9, 8 al 17, o sea, la señal de ese pacto sería el arco iris. Así que cada vez que Noé veía que se ponía nublado y venía la tormenta, no se preocupaba, no tenía temor, porque él sabía que su Señor le había prometido y recordaba el pacto de Dios con él, que garantizaba que no vendría otro diluvio. Lo mismo acontece con tu vida cuando ves los pactos del Señor, cuando sabes que el Señor, cuando promete, cumple, y que todas las cosas que te prometió van a ser cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por otro lado, el arco iris es también un símbolo de la ofrenda que se aceptó. Dios aceptó el sacrificio que Noé ofreció, y como sabemos también aceptó el sacrificio que Cristo presentó en la cruz. Y eso que nos garantiza a todos nosotros, los que creemos en Él, que vamos a ser salvos. ¿Se está entendiendo esta parte tan importante? De la misma manera como cuando veo el arco iris, me acuerdo del pacto de Dios que no vamos a perecer. Yo cuando veo la cruz recuerdo el pacto de que tampoco voy a perecer eternamente. Voy a estar con Él. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Vamos a seguir. 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Juan acá dice que junto al trono de Dios hay tronos a su alrededor. Tronos. La pregunta es, ¿quiénes son estas personas que están sentadas alrededor de esos o en esos tronos? Bueno, el texto no nos dice quiénes son, pero sí nos indica algunas que otras cositas que podemos sacar algunas conclusiones muy claras. Dice que son 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Y qué podemos deducir? Deducir que eran ancianos. Digan ancianos. Eran ancianos. O sea, no se trata de ángeles, no se trata de seres angelicales, porque de que yo tengo entendido no tengo noticias de que los ángeles envejezcan. No sé. Capaz que voy a decir, bueno, pero puede ser una alegoría. No, pero sin embargo, entendemos que son hombres de madurez. Son conocedores de los propósitos del Rey y son personas capaces, debido a su madurez, de comunicar los propósitos que están en el trono. Eso lo digo porque en Apocalipsis 7:13 dice que un anciano fue el que le explicó a Juan quiénes eran los que estaban delante del trono. O sea, son personas maduras que están allí, todo simbólico. Ahora, las ropas blancas, la corona de oro y los tronos que ocupan nos recuerdan también, si vamos un poquito para atrás, a los vencedores de la iglesia, que están ahí en Apocalipsis 3. Habla de ropas blancas, los que han vencido al enemigo. Hablan de coronas de oro, hablan de que se sentarán en los tronos. Todos ellos son personas, digan personas. Son vencedores que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice 1 de Juan 5:5. Ahora en Apocalipsis 8 dice que los ancianos son aquellos que adoran a Dios porque los ha redimido por medio de la sangre del Cordero y los ha hecho reyes y sacerdotes. ¡Wow! Entonces la pregunta acá es, si yo les digo, ¿hay alguien acá que cree o que adore a Dios porque ha sido redimido? ¿Hay alguien acá que adore a Dios porque ha sido redimido? 1, 2, 3, 4. Yo adoro a Dios porque he sido redimido. De acuerdo a lo que estábamos viendo acá, aquí hay alguien que sabe que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y que gobernaremos sobre la tierra. ¿Hay alguien que...? Gloria a Dios.
¿Están entendiendo la pregunta? Acá está diciendo de que los que adoran a Dios son aquellos que habían sido redimidos por medio de la sangre del Cordero y que sabían que lo habían hecho reyes y sacerdotes. Ahora, querido, está hablando de ti. Y acá dice también que tenían coronas de oro sobre su cabeza. ¿Y qué implica esto? Que les ha sido dado el derecho, se les concedió el derecho de gobernar. ¿Por qué? Porque son justos. ¿Por qué? Porque son los santos del Altísimo, dice acá. Codealo y decirle, está hablando de ti. No sé si estás entendiendo, querido, pero el libro de Daniel, escúchame, se escribió allá en el 535 a.C. Y Daniel mismo ve y habla de estos tronos que se levantan en la época final. En Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Está hablando desde el tiempo final. Y en el versículo 22, un poquito más adelante, dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué frío ni frío? ¿Qué me interesa? Estoy acá en la casa del Señor, sabiendo de lo que va a ser mi futuro, eternamente, gobernando, estando con el Señor, sentado en tronos. ¿Cuántos lo creen? Hay que tener fe para creer esto, ¿no? Pero que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que dice acá el Señor es una realidad. Solamente lo que creen lo lograrán. Así, pero escúchame, yo no puedo ni vencer mi... Con el Señor todo es posible. Mirarlo y decirle, con el Señor todo es posible. Todo es posible, querido. Entonces, estos santos, sin duda que no son ángeles. El Señor no le dio esa posibilidad a ellos, sino que son la representación de la iglesia a quien Cristo ya redimió con su sangre. Es una representación. Y después del juicio de las naciones, al final de ese proceso apocalíptico que estamos leyendo, dice acá la Escritura que Juan ve tronos. Apocalipsis 24 dice, vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Si no, ¿a qué estamos jugando? ¿Venimos a la iglesia solamente para pasar una buena vida y para salir del paso de algunas situaciones y adversidades? ¿Para sanarme de algún malestar físico? ¿Para mejorar mi economía? ¿Para ver si logro tener un matrimonio estable? ¿Para ver si mis hijos pueden venir y poder tener una familia? Bueno, eso está todo dentro del paquete, pero no termina acá. Esto no es nada en comparación de... Dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando hablamos de postrero, también hablamos de lo eterno. O sea, pero también dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, que son todas las cosas físicas, materiales que pasamos en esta tierra, dice, no son comparables con la gloria venidera. Decirle, lo que estás pasando ni se compara con lo que viene, querido, decirle. Ni se compara con lo que viene. Por eso que digo, ay, que estoy con frío, me hubiera quedado en casa. No, pero escuchame. Ay, a mí me encanta esto. Me encanta de saber que Dios es fiel, de saber que Dios promete y cumple, y de saber lo que me espera. No por lo que yo estoy haciendo, porque nadie va a heredar las cosas por lo que hace, sino por el amor de Dios hacia lo que uno hace por Él. Él ama cuando tú amas. Él ama lo que tú haces. Él ama cuando te esfuerzas. Él ama el sacrificio. Él sabe que los sacrificios tienen recompensa, pero que a la gente no le gusta el sacrificio. Al mismo hijo tenía que pasar un gran sacrificio y él dijo, si fuera posible, pasad de mí esta copa. Está brava la pelota, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos a decir que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿No están dispuestos a creer que la situación que está pasando en esta vida momentánea es una leve tribulación? Es pequeña, es chica en comparación de... Pero las cosas que nos esperan, querido, de acuerdo a la palabra que el Señor nos mandó, es impresionante. Entonces, es muy interesante, diría yo, notar que el Señor quiso hacer sociedad con sus criaturas, quiso hacer sociedad con nosotros, con sus hijos, con todo el mundo, inclusive los que ni creen en Él. Él quiere hacer sociedad con sus criaturas en el gobierno del universo. La idea de que Dios es un solitario gobernador no existe, es falso. Él no es un tirano
¿Cuál es el deseo mayor del Señor? Es delegar su autoridad en otros. Está establecido en toda la Biblia. Mirá lo que anunció el Señor Jesucristo, diciendo que en el futuro Dios mismo va a invitar a sus hijos a sentarse en tronos y a juntarse a Él en el gobierno de este universo. Lee conmigo Mateo 19:28, dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y vos decís: pero eso para los apóstoles. No, vosotros que me habéis seguido. En ese tiempo le estaba hablando a ellos. Pero cuando el Señor oró, dijo: no solamente a ustedes, sino a los que han de creer por la palabra de ustedes. Digan conmigo: ese soy yo. Codealo y decirle: ese sos vos. Estaba hablando de ti también, querido, cuando cada uno de nosotros, con lo que estamos pasando, con las situaciones que pasamos, nos estamos preparando en este tiempo para ese destino final. ¡Qué impresionante! A mí me enloquece O sea, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, la forma en cómo nosotros administramos nuestro tiempo, nuestros recursos, como nos hablaba hoy Valeria, los dones que presentamos y cómo actuamos con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, todas las cosas que hacemos, la manera en que nosotros adoramos desde el corazón al Señor aquí, todo eso va formando en nosotros un carácter que va a perdurar por la eternidad. Todo eso. Seguimos. El versículo 7, ya estamos terminando. Falta solamente, no digo cuánto. El primer ser viviente era semejante a un león. Digan león. El segundo era semejante a un becerro. Digan becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Digan hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Digan águila volando. Muy bien, entonces, estos seres vivientes dan testimonio de qué cosa. Si bien es cierto, hay muchas interpretaciones al respecto, me encanta ver esta interpretación porque dan testimonio de las 4 fases o facetas de la vida y de la obra de Jesús enseñada en los evangelios. El león está relacionado con el evangelio de de Mateo, donde se presenta a Jesús como rey. ¿Cuántos vieron el Rey León? Dice que hay una analogía de lo que es Jesús, ¿no? Bien, el becerro está relacionado con el evangelio de Marcos, donde se lo presenta a Jesús como siervo, como cordero. El hombre está relacionado con el evangelio de Lucas, donde se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y el águila volando se relaciona con el evangelio de Juan, donde se presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, aquel que vino del cielo. Qué impresionante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas de las razones de adoración de los 4 seres vivientes. Ahora, fíjate bien que la adoración, ¿en qué consistía? La adoración consistía en reconocer quién es el Señor. ¿Qué era lo primero que decían de acuerdo a lo que estamos leyendo? Ellos decían: santo, santo, santo. Digan: santo, santo, santo. Pero digan desde el corazón, digan: santo, santo, santo. Ellos expresaban esto, los 4 seres vivientes expresan la misma idea que expresó Isaías en su visión. Dios es santo, digan: Dios es santo. Dios es absolutamente puro y diferente de todo cuanto existe. Él está aparte de, aunque lo llena todo. Quizá el hecho de que la palabra santo se repita 3 veces, quizás esté haciendo alusión para abarcar a la Trinidad. Santo, santo, santo. Pero también solíamos enseñar que estos seres vivientes a cada instante veían la obra maravillosa del Señor, de todo lo que iba haciendo, pero segundo tras segundo, y en asombro decían: santo, santo, santo. Impresionante. ¿Cuánto de nosotros podemos valorar toda la obra majestuosa que el Señor ha hecho y está haciendo? Si pudiéramos entender, si tuviéramos como debemos estar, y vamos a explicar más tarde, en el trono mismo de Dios, estaríamos también alabando al Señor de la misma manera, las maravillas del trono del Señor. Después ellos decían, los 4 seres vivientes: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digan: es el Señor Dios Todopoderoso.
El Señor Dios Todopoderoso es santo, santo, santo. Identifican a Dios como el ser más poderoso que existe. Él puede hacer sin ningún esfuerzo cualquier cosa que su santa voluntad se proponga, tanto en relación con la creación como en relación con la redención y con los juicios. Nadie se puede oponer a Él. Nadie puede oponerse a Él. Y después dice, ahora, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digan, el que era, el que es y el que ha de venir. Como seres vivientes, ¿qué era lo que ellos apreciaban del que estaba sentado en el trono? El hecho de que Él era, es y ha de venir. ¿Quién es el que era, es y ha de venir? Exactamente, nuestro Señor. Ellos son seres vivientes y cuando dicen esto, ellos están reconociendo, entendiendo que no son criaturas hechas por ellos mismos, que son creados por alguien mayor, que no son la fuente de su propia existencia. Por esa razón alaban a Dios por su eternidad. Por esa razón Dios es el único. Reconocen que es el único que tiene completa autonomía y Dios es siempre el mismo y sus años nunca se acabarán. Nosotros deberíamos reconocer eso también, queridos. Desde sus tronos, los 24 ancianos ven a los 4 seres vivientes adorar al Señor de esta manera y cómo reaccionan. A ellos les parece que esta actitud que tienen ellos es completamente justa, así que ellos mismos abandonan sus tronos, se quitan su corona. Hoy cantábamos, arrojamos las coronas a tus pies. Se quitan sus coronas y las colocan delante del trono de Dios, mientras le adoran diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Versículo 11. De este modo ellos también reconocen que la vida y la autoridad que tienen, expresada aquí por sus coronas, la han recibido de Dios. Queridos, así que reconocer que los seres vivientes, al igual que los seres vivientes, reconocemos que Dios tiene el poder y la dignidad que solo le corresponde a Él, hace que nosotros le adoremos de corazón. Mientras que los seres vivientes adoran a Dios por sus atributos, los 4 ancianos lo hacen por sus hechos de creación. Qué impresionante. Cómo está todo organizado. Todo eso, queridos, otra vez más te digo, todo eso está funcionando dentro de tu corazón. Y ahora te lo voy a decir. Hay mucho más, pero quiero decirte esto que me viene acá a la mente. Escuchen, el león, el becerro, el águila volando, el hombre, todo ese evangelio tú lo tienes en el corazón. Ese evangelio es Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el verbo, es la palabra. El evangelio tú lo tienes en el corazón. ¿Eso qué es lo que hace? Hace de que vos seas o que hagas o digas lo que el Señor es, hace y dice. Lo que quiero decir es que si el trono de Dios está establecido en tu corazón como Él mismo lo ha prometido, tú comienzas a hacer, decir y pensar como Jesucristo lo hacía, y las obras que Él hacía, mayores aún las vamos a hacer. No hay nada que nos pueda detener. La única persona que nos puede detener somos nosotros mismos. Cuando no creemos que esto puede ser posible. Yo estoy en un trato con el Señor diciendo, Señor, ¿cómo se manifiesta todo esto? Pero el Señor muy claramente lo dice al corazón porque de acuerdo a la palabra ya está establecido, dejando que yo haga las cosas por ti. Y qué difícil que se torna esto, muchachos. Qué difícil es dejar que Dios haga las cosas. Es fácil decir, Señor, dejo que tú hagas las cosas. Pero realmente lo estoy creyendo en el corazón y Él lo está haciendo a través de nosotros. Acuérdense que todo esto, los seres vivientes también están de una manera espiritual en nuestros corazones. Nosotros si tenemos que guerrear como reyes, si tenemos que rugir como leones, lo vamos a hacer porque el león está dentro de nosotros. Pero también hay mansedumbre, como el cordero que fue llevado al matadero tranquilamente, la mansedumbre
debe estar en tu corazón. Pero también eres hombre que comete errores, pero reconoces, tienes la suficiente humildad para reconocer eso. Pero también eres como el águila, querido, que vuela por encima de la tempestad. Si eso entendemos y le decimos, Señor, gracias porque yo quiero que eso ocurra en mi corazón, entonces los atributos del Señor se van a dejar ver. Y muchos milagros también van a verse como consecuencia. En cuanto a los términos utilizados en la adoración, quiero resumir esto. Decían gloria. Gloria, decían ellos. Eso es el reconocimiento de los atributos y las perfecciones de Dios. Decía, tú eres digno de recibir la honra. La honra es el reconocimiento, la reverencia, el respeto y el temor debido a Dios. El poder, eso es el reconocimiento de la soberanía de Dios para efectuar las cosas. Y acción de gracias, gratitud a Dios por su creación y providencia. Y por último dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que Dios hizo todas las cosas? ¿Acaso fue para que tú como ser humano disfrutaras y tengas placer de su creación? ¿Y se queda ahí? No, queridos, el universo fue hecho para Dios. Digan, el universo fue hecho para Dios. Dice, por tu voluntad existen y fueron creados. Queridos, nosotros fuimos creados para adorar. El Señor nos ha contratado, por así decir, para no decir nos ha comprado, para que junto a Él gobernemos el universo entero. ¿Es muy difícil de creer eso? Parece que sí. No sé si el frío los congeló. Oye, me parece que es medio demasiado, ¿verdad? Es medio demasiado y yo no puedo escucharme y voy a dominar, a gobernar el universo. O como a una hermana cuando recién vino a la iglesia en un día y dice, a mí no me interesa lo que va a hacer después de la muerte, yo quiero solucionar mis problemas ahora. Y por supuesto que eso muestra digamos una inmadurez, ¿no? Una mente chiquita pero natural en el ser humano, porque estamos viviendo en esta vida y queremos tener voy a parar un poquitito. O sea, Señor, vas a venir, buenísimo, pero para un poquito que me case, aunque sea, decía alguno. ¿O no? Porque nosotros queremos la vida y Dios le encanta eso, le gusta darte las cosas. El tema es que a veces no le dejamos al Señor a que Él haga las cosas por nosotros y nos apresuramos y metemos la pata. Lo lindo de todo esto, queridos, es que todo lo que el Señor estableció en los cielos, y hay mucho más pero tuvimos que acortar por el tema del tiempo, acortarlo un poco, hay mucho más para hablar de esto, pero todo lo que está establecido en el trono de Dios, el Señor lo quiere establecer en tu corazón, porque tu corazón es su trono. En tu corazón está el altar. Ahí está la verdadera adoración. Ahí es donde decimos santo, santo, santo. Ahí es donde decimos, de acuerdo a lo que leímos recién, tú eres el creador del universo. Santo, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el que era, el que eres y el que ha de venir. Te esperamos con... La Escritura dice que todo aquel que ama la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Todos aquellos van a ser recompensados. Pero amar la venida del Señor implica una cosa. Y hacer las cosas para que el Señor venga es otra. Porque la Escritura dice bien clara también de que todo depende de lo que la iglesia se mueva para acelerar, por así decirlo, la venida del Señor. Así que si nosotros nos quedamos estancados, el Señor no tiene mucho apuro, es eterno. Vendrán generaciones que sí. Pero se va a lograr. ¿Por qué? Porque Él ya ha establecido, ya tiene sus planes, ya está todo calculado, fríamente calculado, y todo va a salir de acuerdo a sus planes. Así que tranquilo, tu vida la vas a vivir de acuerdo a como el Señor quiera. Si tú la quieres vivir como tú quieras, tendrá sus consecuencias, pero el Señor te sigue amando igual. Así que ponete en pie, querido, vamos a estar ministrando esta palabra, que por ahí va a decir, ¡ay, con este frío esa palabra me dio más frío! No, al contrario, te tiene que dar más, ¿no? Quedar más calentito en decir, ¡wow, Señor, qué bueno! Porque te puedo asegurar que si no hacemos la voluntad de Dios, donde vayamos a parar eternamente, va a estar más caliente. Bien. Entonces, yo prefiero un poquito de frío acá. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.